Hola amigos, nuevamente en este su espacio, La Otra Caja de Pandora. Quien les habla como siempre, Juan Ponce Valenzuela. Como ya saben, en nuestras últimas entregas hemos estado desarrollando, previa a la entrevista cotidiana de este programa, lo que hemos llamado la fotografía política en tiempos de disolución de la política. Entre otros hemos hablado sobre lo que significa el liderazgo en sus diferentes momentos en el proceso político. No solamente con la experiencia peruana, ¿no? Obviamente, es un concepto general que se puede aplicar en cualquier situación, ciertamente con cierta particularidad con las características latinoamericanas, lo que hemos ido desarrollando. Pero los mismos conceptos se podrían aplicar en otros contextos, obviamente actualizándolo y tomando en cuenta la particularidad de cada zona geográfica o cada tiempo político. En la última entrega hemos hecho un recuento, además de una introducción de lo que finalmente apuesta fotografía política en tiempos de desilusión política como curso, como taller. Como dijimos entonces, es más o menos darle los suficientes elementos para los reporteros, para los fotógrafos que cubren no solamente eventos políticos, sino cualquier tipo de cobertura que finalmente encuentran espacio en los diferentes medios, ya sea en soporte web o versión impresa. Sin duda cada uno tiene unas características, no solamente porque va a un público concreto, además de lo que hemos llamado en la última entrega, lo que hemos dicho, la experiencia fenomenológica y la experiencia que nos dan los algoritmos. Ambos, sin duda, nos dan un tipo de experiencia, pero ¿cuál es la más vital? Nos podría preguntarse, ¿cuál es la más vital para el ser humano? Para nuestro entender y con seguridad para otros expertos, no somos expertos, hay que decirlo, no somos psicólogos, somos comunicadores, hemos estudiado ciencia de la comunicación, hemos ejercido fotoperiodismo y en esa medida nos atrevemos no solamente a revisar diferentes tipos de textos y todos ellos sin duda coinciden que la experiencia que nos da el mundo real, que es la fenomenológica, nos marca y nos permite no abandonar literalmente, como dicen, el mundo. Hay un contacto, la experiencia con el mundo, de eso se trata. Las publicaciones que ha comentado en la última entrega de Nancy Dueñas precisamente buscan eso. Las versiones impresas, de alguna manera, juegan con el fenómeno, digamos, fenomenológico como experiencia existencial. Nuestra sensibilidad se despierta a partir no solamente de tocar algo material concreto, no es un scroll, como dijo Nancy Dueñas, ¿no? Si no te vincula o no te conecta una foto o una historia, simplemente el lector pasa la página o simplemente hace un tag o scroll y va a otro vínculo. De lo que hemos hablado en el programa anterior es precisamente eso. ¿Qué elementos a considerar para el fotoperiodismo actual para precisamente lograr ese vínculo o conectar con el lector? Decíamos entonces que había que recurrir, además del fotoperiodismo clásico, aquella que estamos acostumbrados a una narrativa clara, a un testimonio directo del hecho del evento, ¿no? No solamente ser testigo, no solamente narrarlo, sino aplicar los criterios que se aplican, lo que se dice, lo conceptual. Esto es la fotografía conceptual. No basta, no es suficiente en estos tiempos el fotoperiodismo en los términos clásicos, ¿verdad? Tenemos que recurrir a este concepto, o mejor dicho. Y claro, se podría preguntar en qué está la distinción o qué aporta cada uno de ellos si es que aceptamos la validación como concepto, ¿no? Operatorio, ejercicio profesional. En este caso estamos hablando de fotografía y en específico como parte de fotografía política en tiempos de desilusión política. El fotoperiodismo de alguna manera da una densidad histórica, da una densidad de la realidad, ¿no?
no nos permite, o mejor dicho, nos facilita tener ese vínculo, esa conexión con hechos reales concretos, ¿verdad? Esa es la principal fortaleza del fotoperiodismo. Ahora, pero también hay que considerar que estamos en un universo donde lo emotivo marca o redefine a la sociedad. No solamente en el sentido de la política, en la economía, en todo. En verdad, el estado emocional nos marca, nos establece ciertas pautas. Y la política y las políticas de Estado también lo tienen en consideración esos elementos para sus juegos o estrategias de gobierno. No es una novedad lo que estamos comentando, más que sumarnos a otros que ya se han dicho, no solo ahora, ¿no?, sino de años anteriores. Ahora, ¿qué aporta la fotografía conceptual? La fotografía conceptual, como parte, digamos, del trabajo que debe considerar el reportero, el fotoperiodista, nos dicen que aporta no solamente la crítica, ¿no?, ante un entorno saturado de imágenes o informaciones que precisamente por el volumen a veces deja de tener sentido o simplemente no dicen nada. La fotografía conceptual se asume que aporta precisamente ciertos criterios o nos permite que el lector, ¿no es cierto?, pueda ser de alguna manera increpado, interrogado, o si se quiere, que le llame la atención, o como dijo en la primera entrega y va a reiterar en la segunda entrega Nancy Dueñas, que conecte con el público, que conecte con el lector. En otras palabras, tiene que tener en su composición algún tipo de emotividad, ¿verdad? Para finalizar, hay que remarcar que efectivamente el fotoperiodismo actual, ¿no?, necesita apoyarse en estrategias conceptuales. Y la fotografía conceptual necesita no desprenderse del mundo real, ¿verdad? El mundo real se lo da obviamente el otro pilar, que es el fotoperiodismo en el sentido clásico, vamos a decirlo, ¿no? En otras palabras, o resumiendo, el fotoperiodismo actual, además de los recursos tradicionales, tiene que considerar como parte de su estrategia comunicativa, en su momento, en su proceso de creación, lo conceptual. Como dicen los estudiosos, estamos ante la necesidad de un fotoperiodismo desarrollado, ampliado, o yo diría a veces de 3.0. Otros autores hablan del fotoperiodismo expandido, donde el documento convive con la puesta en escena. Los que han estudiado comunicación, sin duda les es más familiar estos conceptos, y seguramente no solamente lo han desarrollado en otras áreas, sino que les es, digamos, digerible inmediatamente. Para los que no han estudiado comunicación y son lectores, son, digamos, inquietos en saber sobre fotoperiodismo, probablemente tengan alguna, no vamos a ver dificultad, pero hay algunos conceptos que no les son familiares, que hay que buscar de todas maneras algún apoyo de conocimiento en la web, o si se quiere, hay textos sobre estos temas, ¿verdad? En otras palabras, o resumiendo, lo que está ocurriendo es la emergencia de un fotoperiodismo ampliado, ¿no?, o expandido, o 3.0, o otros dicen de doble capa. De doble capa, que estamos hablando de fotografía clásica o fotoperiodismo clásico y fotografía conceptual. Ambos, digamos, se aplican dependiendo de la coyuntura, dependiendo del tipo de nota, del tipo de información en que se esté trabajando, ¿verdad? Ahora, actualmente, cualquier trabajo periodístico, como dicen los criterios, es que esa información convive con la puesta en escena, convive con la interpretación, la emoción que es canalizada
para producir, en este caso, para producir conciencia, ¿no? No para subirse, vamos a decirlo, al facilismo de ser parte, digamos, de lo que ahora es la sociedad emotivizada, donde se enerva por segundos o viraliza, pero que con el mundo real hay poca relación, ¿no? Está en las redes, hay movimientos, pero no hay compromiso, no hay el salto cualitativo hacia el mundo real. Ahí puede suceder muchas cosas en las redes, ¿no? Pero lo concreto, lo real, precisamente lo que nos dicen los estudiosos, es que si bien es cierto, el fotoperiodismo tiene que convivir con esta densidad informativa que muchas veces es totalmente vacía en términos de significación, contenido, pero que generan bulla, ¿no? Hay mucho ruido. Tiene que utilizar o recurrir a lo conceptual precisamente para generar niveles de conciencia crítica. Ya para terminar esta parte, diremos que todos los autores que hemos recogido y compilado se refieren a que cuando hablamos de fotoperiodismo clásico, utilizando los recursos conceptuales, dice, ¿cuál es la variación de ambos? ¿En qué momento? O si se prioriza uno u otro, ¿no? En una sociedad altamente emotivizada, estamos hablando, ¿verdad? Ellos nos dicen que no se trata de abandonar la emoción, sino de refinarla, convertirla en una puerta de acceso a la comprensión. El conceptualismo o la fotografía conceptual permite que la emoción no sea solo impulso, sino, sobre todo, una pregunta que inquiete al lector. El fotoperiodismo permite que la pregunta no pierda su vínculo con el mundo real, con los hechos concretos. He ahí la síntesis de ambos, digamos, recursos para el fotoperiodismo actual, ¿no? Ahora, ¿qué más es posible reflexionar, sobre todo para aquellos que se dedican al fotoperiodismo? Este curso va a desarrollar muchos aspectos de lo que conciernen al trabajo desde diferentes perspectivas. Un solo concepto es probable que tengamos que recurrir a un sociólogo, a un filósofo o varios filósofos y más de un sociólogo antes que a un mismo periodista, antes que a un fotógrafo o fotoperiodista. Sin duda también textos han sido recurridos para compilar, para, digamos, hacer resúmenes de trabajos muy serios sobre fotoperiodismo y fotografía, obviamente, ¿no? Uno de los capítulos del taller del curso al que vamos a desarrollar y recurrir a psicólogos, no de reciente data, pero que sin duda son unos clásicos y han marcado en sus inicios todo un marco teórico. ¿A quiénes nos referimos? A Freud y Herbert Marcuse. Ambos desarrollaron en su época para enfrentar una sociedad que estaba revolucionándose, tal como ahora nos revoluciona la inteligencia artificial, la sociedad emotivizada, como consecuencia precisamente de la vida al ritmo en que nos ha empujado la tecnología, el internet, en fin, todos los recursos que ahora dan una velocidad increíble a la sociedad, pero que la misma sociedad no tiene la misma capacidad para ir a esa velocidad. La economía sí, ¿no? El dinero fluye a esa velocidad y los mecanismos de producción tienen que adecuarse, ¿no? En fin, todo eso imagino que comprenderán más otras profesiones, pero nosotros solamente soltamos algunos conceptos, porque lo que nos interesa en todo cuenta, que es cómo opera la puesta en página, las imágenes que genera un fotoperiodista, con qué recursos tiene que hacerlo el fotoperiodista, qué efectos reales hay en una sociedad en las condiciones del siglo XXI. Ahora ustedes dirán, pero Freud y Marcuse
fueron más o menos 1920, 30, 40. Si no es a partir de 1910, 15. Pues bien, sus argumentos, sus marcos teóricos son aplicables a nuestra realidad del siglo XXI, sobre todo fotoperiodismo y una sociedad altamente emotivizada, altamente emocionalizada, que responde en esas condiciones emocionales o es adecuado y se recurre, más que recurrir, se utiliza esas condiciones sociales en que estamos precisamente para generar no solamente riqueza. Solamente para hacer una breve introducción, pequeñísima, pues en el curso mismo se desarrolla más ampliamente, pero diremos, como ya dijimos anteriormente y en las versiones anteriores, vivimos en un ecosistema social donde la emoción se ha vuelto no solo dominante, sino una infraestructura de sentido. Ahora, la política, los mercados, las redes sociales y la producción mediática operan a través de mecanismos afectivos intensificados. Esto es, indignación, empatía, shock, ternura, repulsión, entusiasmo, miedo. ¿No? Son expresiones que no solamente se dan en forma individual, ¿no? Pero cuando estamos hablando de redes sociales, ustedes saben que hay comunidades que comparten determinado tipo de afición, información, intereses grupales. Son pequeños núcleos o pequeñas burbujas, ¿verdad? Todo eso es interesante para decir que esas pequeñas burbujas, de alguna manera, de todas maneras, todavía recurren para informarse del mundo real a los medios de comunicación, llámese tradicionales, además de lo que fluyen en sus propias redes, además de ser ellos mismos generadores de contenido, ¿verdad? Cada ciudadano hoy en día puede generar una información muy efectiva, seguramente para su entorno de grupo de interés o porque les afecta de inmediato, en el mismo lugar, ¿no? De esa comunidad. En fin, esos aspectos podemos desarrollarlo y lo desarrollamos en otras partes de este curso. Pero para comprender cómo la imagen del fotoperiodismo conceptual o fotoperiodismo clásico participa en este régimen, obviamente necesitamos herramientas que articulen ¿qué cosa? Ahí viene lo que marcan los autores que hemos referido. Es decir, Freud, ¿qué cosa nos dice Freud? Los psicólogos lo saben, los ciudadanos en sentido común creo que también sí tienen una idea. Freud siempre ha hablado sobre, Freud nos ha hablado y ha escrito sobre lo pulsional. Marcuse está más, digamos, con lo social y político. Y de ahí lo político-cultural, como referencia para nuestras reflexiones con el tema del fotoperiodismo en una sociedad altamente emotivizada. Y también para ese, digamos, para ese capítulo, vamos a decirlo, también recurrimos obviamente a Ricord, digamos, a Castoriadis y Walter Benjamin, además de otros autores, pero fundamentalmente a ellos en este capítulo. De Benjamin hay que reconocer lo estético perceptivo, no solo a Benjamin, sino también Jacques Rancière, ¿no? En fin, pero básicamente para tener en cuenta lo pulsional de Freud, lo político-cultural de Marcuse, lo simbólico-perceptivo, o estético-perceptivo y lo simbólico. Son aspectos que se hay que considerar para desarrollar este aspecto, digamos, de la función de las imágenes en una sociedad altamente emotivizada. Siempre
siempre está en contexto de lo que hemos llamado la política, o mejor dicho, la fotografía política en tiempos de desilusión de la política. Ahora, podremos decir, pero bueno, Freud y Marcuse, ¿en qué andan? Son autores más que clásicos. Bueno, tienen razón, son clásicos. ¿Y por qué son clásicos? Porque todavía tienen respuestas para tiempos actuales. Si no, no serían clásicos, ¿no? Eso lo sabe, digamos, un estudioso, un teórico. Por eso son clásicos, porque podemos recurrir a ellos para explicarnos tiempos actuales, ¿verdad? Este es su espacio, la otra caja de Pandora. Esto hemos avanzado un poco, espero que haya sido más claro que las anteriores entregas. Y seguimos con la segunda entrega de nuestro diálogo con Nancy Dueñas. Esta vez continúa con los ejemplos que ella nos ha traído de las diferentes publicaciones en el que se aprovecha las fotografías, por sencilla y por compleja que resulta siendo al hacerlas, con 5 minutos, 2 minutos, o de repente es una foto robada en una situación X, pero que recurriendo al diseñador, al concepto mismo de puesta en página, se pueda en verdad potenciar la fotografía. En breve, continuamos con... Acá. Ya. Ujú, Y bueno, para hacerlo más breve, ya que la entrevista es tuya, no mía, pero comentando esto precisamente es lo que Nancy nos hace recordar, ¿no? O sea, hay cosas y experiencias personales que van a salir a flote y te van a ayudar a resolver algunos ujú, problemas a una velocidad mayor que aquellos que seguramente por diferentes motivos de repente no tienen ese recurso en su imaginario, ¿no? ujú. ¿No? Y como Sí. te decía finalmente, ¿no? Tuve la foto, me gustó bastante y ya en el camino pensaba yo mismo, ¿no? Esto, sin duda, en una agencia de publicidad le hubiesen diseñado en semanas y encima hubiese sido pues, un plagal, ¿no? Porque hay toda una maquinaria que se empieza a funcionar, ¿verdad? ¿No? El boceteo, la concepción, en fin, toda la área que corresponde y yo mismo decía, "Chuta, este retrato cuesta, ¿no? Pero lo que me daba cuenta es en la forma que me trataba su asistente, ¿no? Y digo yo, que de repente también era una cuestión ya digamos, de vergüenza de demostrar que uno ha venido para hacer una cosa distinta, ¿no? Ujú, Y es algo que también habría que compartir con los fotógrafos que ven en el programa, cómo apostar por innovarse a sí mismo y cómo presentar un producto distinto al que se suponía que era lo formal, ¿no? Como en correcto. otros espacios, digamos, en este caso para hablar de cómo es que determinados recursos lo único que hacen es insistir precisamente con las formas que han caído en descrédito, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Es la misma foto de siempre, ¿no? Para otro les quiero que en mi casa, ahí, ¿no? Entonces, es una situación de forzar y podrían tener la posibilidad de ser más creativos, como tú dices, ¿no? En este caso, el diseño puede resolverlo, pero Claro, imagínate si la foto es potente y más creativa, sin duda enriquece mucho más la puesta, puesta en página, ¿no? correcto. Claro, y es cierto, o sea, la forma como tú lo resolviste es por los años de experiencia, porque tú ya estás forjado, pero para los fotógrafos que recién inician, sí es importante que se vayan nutriendo visualmente, porque obvio, cuando ellos ya tengan mucho más años, van a saber resolver y eso se les va a venir por sí.
por toda la experiencia que van a ir acumulando. Pero si a eso tú le sumas el siempre mirar más allá, el siempre estar buscando distintas inspiraciones, te va a ayudar a resolver momentos así, porque al menos como es, ¿no? Siempre en las comisiones periodísticas pueden durar media hora con el personaje, pero 25 minutos se lo llevó el redactor y a ti te dejan 5 minutos en donde ya me tengo que ir y tienes que resolver. O sea, ese siempre fue el problema cuando uno hace fotoperiodismo, pues, ¿no? Y porque lamentablemente, y eso se da no solamente en prensa, sino en muchos lugares, la fotografía siempre ha sido un poco relegada. O sea, siempre lo ven como que, pero sí es fácil. Y no, no es fácil. O sea, hay que pensar varias arijas. Entonces, siempre noté que decía, ay, pero la foto esto, la foto lo otro. Y yo decía, no, no es así tampoco, pero claro, por eso yo creo que cada profesional desde su lugar en donde esté, tiene que tratar de ir más allá y demostrarle a los demás lo creativo y lo significativo que puede ser tu trabajo, ¿no? Que no es solamente que tú tomes algo en 5 minutos, no, también tienes que darte tu lugar y poder plantear un tiempo para que tú puedas generar un mejor trabajo, ¿no? O Sí, sea, si tienes la posibilidad de eso. sí, solamente para agregar algo que está en tema de conversaciones, hoy en día, decíamos al principio, cómo publicaciones te permite de alguna manera experimentar el mundo real concreto, pero, Mm, pero eso pasa por un proceso también, obviamente, lo que los sociólogos, filósofos hablan sobre el aparecer, el acontecimiento, o sea, cómo es que, o hay otro autor que habla sobre cómo poner delante, dicen, ¿no? Yo mm, lo entiendo, cómo esas emociones ponen delante, en este caso para el fotógrafo que pueda ver, hay una frase de una tira cómica, ver más allá de lo evidente, ¿no? Cómo ujú. Sí, lo indecible puede ser visible, ¿no? Cómo lo invisible puede ser visible. Pero eso ya le corresponde al fotógrafo. No sé si el término puede ser inspirado, pero la capacidad de ver en esas sombras, en esas entrelíneas, entre los pliegues de las cosas, entre el movimiento del personaje o de la situación que se puede dar en el contexto y donde encaja al fotografiado, ¿no? O sea, no necesariamente puede ser solo él. De repente enriquece su contexto en el que ellos están tan acostumbrados y no les llama la atención, ¿no? mm, Y de repente al fotógrafo sí es válido elegir. Y como decía en una entrevista anterior, Débora, atrévanse. No se dejen decir que esto no, que no, no, háganlo, tanto. háganlo. Y de repente funca, ¿no? O sea, de repente funciona y la tienes sin pensarlo. No es que no la hayas pensado, Así es. sino que tienes que hacerle caso a ese impulso emocional, ¿no? Que te da una pauta inicial, ¿no? Ya tu formación y tu experiencia le hará pues la ruta adecuada para que sea un fotón o sea un temón, ¿no? Eso, Correcto. eso. Y es cierto, uno siempre tiene que atreverse, ¿ah? O sea, tienes que perderle el miedo a decir, no, y si sale mal, ya pues asegúrate con alguna, pero atrévete a hacer una distinta. O sea, nunca sabes cuándo te va a ligar realmente y vas a tener la foto, pues, ¿no? En el caso de esta lo ponía de referencia básicamente porque te van a tocar personajes así, ¿no? Como Larry McCool, en donde no quieren ni sonreír, no quieren nada, entonces simplemente lo sientas, pero no porque no te emita algún tipo de emoción significa que tu foto pueda ser plana. Aquí han trabajado planos, ¿no? El poder hacerlo un poquito más picadito, no tan frontal, un poquito más picadito, entonces sale una foto que es imponente. Y también no hay gran contexto, es el personaje en sí. Sí. Acá lo que me gusta es cómo ha utilizado bien, de hecho que es un lente angular, ¿no? He visto Ujú, sí, es muy fotos bueno. que han hecho a personajes, eh, actores y políticos
con el recurso angular, ¿no? Porque Ujú, sí. algunos talleres te dicen para retrato no hay mejor que el lente normal, ¿no? O un 85, ¿no? Pero Mm, la plasticidad es distinta, obviamente, con un lente angular, ¿no? Sin dañar, digamos, de eh, formar, ¿no? claro, sin ridiculizar al personaje, todo lo contrario, ¿no? Exacto. Marcar Ujú, bien su personalidad y como un recurso visual para darle ese ritmo, ese movimiento en el despliegue de la imagen como foto fija, ¿no? Creo que es un buen correcto. recurso del fotógrafo, ¿no? Ujú, así es. Esta es una foto simple, pero mira cómo la han rescatado, porque es un personaje simple que está dando una opinión, pero lo rescatan haciéndole como una transparencia. Son dos fotos, solamente que una la han trabajado en transparencia. Y Sí, para mí realza mucho más la foto de alguien que es común y silvestre, puedes realzarla. sí, y acá digamos, no estamos acostumbrados a puestas de este tipo, tremenda, a página completa, una foto así, ¿no? No, no estamos, no, no, o sea, es difícil, No, claro que no. por lo menos que yo haya tenido como experiencia que una foto de Ah, uno sí. lo publiquen así, es raro, ¿no? Son los Pero europeos. esta sí era parte de una tira que iba como que abajo de una página. Entonces no era una foto a toda página, era una foto chica, pero eran tiras. En una Ya, tira ya. abajo eran tres personajes y este es uno. Entonces, con estas personas, porque eran opiniones, se resaltó con esas transparencias. Entonces, a mí me parece sumamente interesante la forma en cómo usan dos fotos del mismo personaje para poder hacerla más atractiva, pues, ¿no? Sí, no, de hecho que visualmente resulta siendo atractivo. Te jala, pues, ¿no? Sí, es un recurso en realidad aquí más de diseño que el propio, que la foto, ¿no? Sí, bueno, es una propuesta de ambos, creo yo. Espérame un ratito, mi gata está que muerde el cable. Acá era donde te decía, hay fotos en blanco y negro que tienen una fuerza en la parte de transmitir emociones. Es sumamente muy bonita. Es una serie de tres, si mal no recuerdo. Ajá, mira. Esta podrías tenerla hasta en pantallas completas, Sí, en ¿no? De hecho, fondos completos. Claro, te jala, porque transmite una emoción muy fuerte y el blanco y negro hace acentuar todo eso. Son fotos sí, muy es algo trabajadas. que ahora se hace, se escribe sobre lo que mejor dicho, Ujú, cuáles son las propuestas que funcionan hoy en día ante una vorágine de situaciones que te generan la propia vida marcada por la tecnología, ¿no? Y ujú, eh, cómo, digamos, enfrenta en este caso, sea consumidor o lector, eh, para salir precisamente de ese vorágine, ¿no? Dicen ujú, historias cortas, breves, y en fotografía, la apuesta, ujú, dicen, efectivamente, que sean mínimas, mínimas, pero que esa foto esté lo que dicen la estética de cercanía, o sea, lo ujú, más cercano posible a su situación concreta, humana, real, ¿no? Acá en la persona, efectivamente, podemos ver que puede ser su vida cotidiana, ¿no? Una situación, y no necesariamente es, digamos, una sesión de retrato, ¿no? exacto. Es Ujú, un momento de su vida cotidiana. Y eso yo lo entiendo ujú, así como estética de cercanía, ¿no? Y que nos permite una forma de inmersión en la foto, en el relato, en la narrativa que nos propone la foto misma, ¿no? exacto. Así es. Claro, Sí, esas en fotos los tienen tres casos, bastante ¿no? impacto. Ujú.
lindas, ¿no? ¿Ves? Mira, las fotos, acá prima mucho la foto, si bien el diseño también rompe, la foto tiene mucha emoción, contiene muchas emociones. O sea, hay fotos que gritan las emociones, por eso, y estos son ejemplos. Sí, y sobre todo cómo se ha aprovechado para poner los textos, ¿no? Ujú. Que no te pierdes, ¿no? No te empastela nada. Sí. Y puedes rápidamente en realidad leerlo, ¿no? Ujú. Sí, Se sí. trabajan bien. Y bueno, acá es simplemente una muestra del diseño, ¿no? Cómo han podido trabajar Y, una foto muy, muy común, ¿no? En retratos tiendes a hacer muchos tres cuartos y de costadito, pero un buen diseño puede realzarlo. sí, y no será japonesa, coreana, la verdad. Creo que esta era japonesa. Sí, ¿no? Japonesa. Ujú. Lo que pasa es que arriba tiene un textito en inglés y lo Mm, demás es todo en su idioma nativo, ¿no? ujú. Sí, Sí, sí. Y es un tenedor. ¿no? Ah, bueno, y esta sí también, ¿no? Como toda una foto pueden fondear y poner datos y hacerla mucho más atractiva. En el caso de la National Geographic, que es en su revista propiamente, ellos usan mucho sus fotos de paisajes y cómo lo mimetizan con sus orlas, pues, ¿no? Con sus distintivos, que es su caja amarilla. O sea, cómo tratan de trabajar la foto. Esta es la muestra de cómo trabajan la foto con el diseño, ¿no? No lo separan, ni lo adornan, ni nada, sino que lo tratan de mimetizar. Sí, estas distintivos propios de National Geographic puesta en la foto no daña, ¿no? Le suma un Ujú. poco de información, sí, pero no lo daña. Exacto. Y de repente esto nos permite comentar y sugerir, si alguien no lo ha leído, este libro de este escritor, filósofo, que dicen que es coreano, la ausencia de narrativa, creo, que tiene Ujú, que ver precisamente la experiencia que otro autor ya hemos mencionado, Carmen Rosas, sobre resonancia, ¿no? O sea, cómo estableces tu vida en un entorno donde la naturaleza, lo natural, vamos a decirlo, ujú, es lo que, por su ausencia misma, por el distanciamiento, por el uso de la mediación, complica la vida emocional de la gente, ¿no? Y cómo volver a sus, digamos, en otras frases muy célebres, el eterno retorno, ¿no? En este ujú. caso a nuestras fuentes originarias, donde nuestra sensibilidad, ¿cómo se puede decir? ¿No? Nuestro organismo real, concreto, que es nuestra virtud táctil, de ver, de gustar, pueda establecer con el Los mundo, sentidos. claro, ¿no? Nuestros sentidos puedan experimentar, y en este caso a través de la fotografía, porque te está llevando al mundo concreto, ¿no? La naturaleza, donde no tienes, como le dice, alguna Correcto. vez me compartió esa mística, que en paz descanse, alpinista, fotógrafo. Bueno, en Pues, foto paisaje, en foto de naturaleza, eso es lo que se busca, pues, ¿no? sí, sí, sí. Y donde él me decía de que, El y decía, pero, llevarte ahí, pues, ¿no? claro, uno, qué placeres puedes encontrar con tantos viajes ya, ¿no? Mm, Porque la primera debe ser fascinante, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, de repente ya es monótono, ¿no? Pero no, la naturaleza te ofrece diversidad de oportunidades de presentarse ante ti, ¿no? Y peor, pues obviamente claro. con los animales que tienen su propio ritmo, imagínate, ¿no? Eso Ujú, como comentario de cómo nos acercamos al mundo real concreto, en este caso National Geographic, y la puesta como diseño que nos propone Nancy para comentar que efectivamente cómo se puede distribuir los espacios, cómo se gana la foto,
y no se daña, a pesar de que han puesto un distintivo que es propio de National Geographic. Pero Ujú. tranquilamente ves la naturaleza, tranquilamente lo disfrutas y al mismo tiene un ritmo de narración, ¿no? Correcto, sí. Bueno, ellos también pues son muy capos, ¿no? Respetan mucho la foto, para ellos es pieza clave. Sí, sí. Y aquí no necesitas ver los colores, ¿ah? Porque obviamente están los No, textos que te ayuda y te lleva a ver los colores imaginariamente, ¿no? sí, pues. Bueno. Esto es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Nancy Dueñas, ya hemos dicho, ella ha sido formada también en Centro de la Imagen, con experiencia de Content Lab. Es que, si no dijimos al principio, Content Lab sigue funcionando como un área de producción de contenidos, digamos, de Sí, comercio, ¿no? sí, sí, sigue todavía funcionando el área de contenidos. Creo que sí, pues todavía están ellos. Y Solamente que el lo que no hemos visto es comercial. algunos vínculos, o quieres verlo, de videos que has hecho para empresas ya como construcción de narrativa, como tú decías, ¿no? Eh, Así podríamos ver el primero, ¿no? El primer link, a ver, vamos a ver. si es que lo tienes ahí, como para que se pueda ver lo que se formó, lo que formó una fotoperiodista con un cinematógrafo. Entonces se pueda vislumbrar un poquito. Vamos, Sí, yo he vamos. estudiado en el Centro de la Imagen, pero mi formación es de comunicadora. He estudiado en la Universidad de Ciencias de la Comunicación. Sí, 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 disculpa. Sí, 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 está en tu... Ujú. Eh, Ahí está. Ese es el videíto que te comentaba. Creo que no corre. ¿Se escucha? sí, ¿O te es mi escucho. pantalla? Ahora, le he bajado el volumen, o quieres el volumen más... Ah, ya. No, no, está bien. ¿Ve? O sea, ese es un poquito cómo se fue manejando ahí en el video. El video, a pesar que piensen que el video tiene su propio lenguaje y la fotografía tiene otro lenguaje, no, la verdad es lo mismo. Es cómo se van narrando las cosas, solamente que en una corre y en el otro es más estático, pero es lo mismo. Este video, cuando se armó el plan narrativo, sí se pensó en tomas generales, en tomas detalles, en cómo poder, en dónde hacer las entrevistas, eh, si se iba a usar o no se iba a usar dron, porque se tenía que generar una historia y tenía, más allá de lo que digan los personajes, era visualmente, ¿no? Que se vea atractiva. Esa fue uno de los ciclos en donde se empezó con la quena, creo. Después hay otros de Fundación Telefónica, se hicieron varios videitos. Sí. Ah, Eso lo trabajó. bueno, ahora sin duda por las redes el video es digamos que, no sé si hay una estadística, la verdad que no me lo he revisado, ¿no? Video y fotografía, ¿no? Aunque veo que para Ujú. publicaciones la fotografía jala bastante. No sé qué tanto el video para, digamos, en publicaciones, ¿no? O sea, en páginas web de diarios, ¿no? Pero para otro tipo de... No, bueno, las páginas ahora sí están trabajando más el video porque es lo que las personas tienden a consumir un poquito más, pero también son videos mucho más cortos, mucho más directo a lo que quieras decir, ¿no? O sea, en el video existe la regla de los 3 segundos. Si en 3 segundos tú no dijiste lo principal del video, eh, la gente se va a ir. O sea, y lamentablemente hoy en día que la gente consume tantos videos, tienes que enganchar en una, ya sea por la imagen que sea atractiva o por lo que diga el personaje, pues, ¿no?
eso va a variar mucho de qué, en qué plataforma lo publiques. Si es en prensa o todo eso, ahí sí tiene que ser la noticia la que prime y lo que enganche, y ya después se va viendo. Ahora, bueno, en el caso de Content Lab, pues que era un laboratorio de contenidos, era para otro tipo de personas, ¿no? O sea, trataba de agarrar otro tipo de nicho, ¿no? No era tanto para que tú veas una noticia relevante, sino era más como una crónica, un documental, algo que quisieras escuchar, aprender, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de agarrar cada una de estas historias desde un punto de vista periodístico, ¿no? Eso era lo que aportaba el laboratorio. Y lo último que acaba de decir es aleccionador para los que estén en el programa, ya que este programa, por lo- el 90% vamos a decirlo, es sobre fotoperiodismo. Pero al principio decíamos que no solamente el fotoperiodismo es en los términos en que clásicamente puedo decir que es el fotógrafo que va a cubrir la noticia y recoge el material y esto a su vez se publica en un diario y finish. No, el material fotográfico tiene varias vidas, vamos a decirlo, ¿no? Puede ser recurrido desde el sistema de archivo para construir posteriormente otro tipo de narrativa o apoyar o graficar desde otra forma en que se enfrenta el mismo tema, vamos a decirlo, ¿no? O el personaje puede estar involucrado en otras situaciones que tiene que ver con ese archivo. O, como dice Nancy, puede ser un insumo muy importante para tu formación posterior, como, digamos, construir una narrativa con los recursos visuales desde la fotografía que te puede dar el fotoperiodismo u otro tipo producidos también fotógrafos, pero porque también hay visiones institucionales, ¿no? Que tienen un lenguaje, pero casi todos ellos hoy en día están recurriendo al lenguaje del fotoperiodismo, ¿no? Porque es una forma de legitimidad de hechos reales, que son, en este caso, beneficiarios, son los que, digamos, expresa institucionalmente, o hay mucho, por ejemplo, yo entiendo, no sé si me equivoco, Nancy, pero ese trabajo, por ejemplo, lo que hemos visto de Telefónica es bajo el concepto de responsabilidad social, ¿no? O por lo Correcto. menos es Ujú. a partir de ese concepto que muchas empresas hacen este tipo de producción y utilizan el concepto del fotoperiodismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le dan un tipo de realismo, ¿no? ¿No? O estamos, Exacto. Lo que pasa es que Claro, lo que pasa es que hoy en día, pues las personas lo que buscan, y los mismos jóvenes, ¿ah? O sea, no solamente gente de nuestra generación, sino los mismos jóvenes, buscan lo real. O sea, a nadie le gusta mucho lo bonito y que no sea, pues, real. Lo publicitario, no. O sea, lo que conecta es lo real. ¿Por qué crees que hoy en día salen muchos videitos en redes de TikTok en donde es el gerente de la empresa el que habla? ¿Por qué? Porque las personas buscan eso, buscan la cercanía, buscan que tú le hables lo humano, ¿no? En un mundo en donde cada vez, como dices tú, hay más máquinas, hay más inteligencia artificial, la gente busca lo real. Entonces, los videos se tornan un poco más periodísticos en cierta forma porque narras una historia, cuentas una historia, y cuentas lo que realmente está pasando. O sea, a la marca no le conviene que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Mira, mis lentes son los más hermosos y cómprame. No, la marca lo que le va a interesar es ver lo que la persona necesita, ¿no? O sea, tú necesitas estos lentes, ¿por qué? Porque quizás en tus ojos requieren esto, porque si no le puede pasar eso. O sea, hablarte de tus ojos más que de tus lentes. O sea, esas son las cosas que las personas les gusta más ver ese tipo de contenido y requieren más eso. Por eso yo sí siento que la base de un fotoperiodista es primordial, y así te dediques después a otra cosa, te va a servir, porque el fotoperiodismo te ayuda a poder contar la realidad en segundos, a poder capturar eso, a poder tener la rapidez para ver la composición, la luz, lo que quieres decir. O sea, todo eso te ayuda el fotoperiodismo para que después tú comiences a armar historias, ¿no? Ya sea que trabajes para una empresa publicitaria, o sea que trabajes para una empresa X, te va a servir. Es una muy buena base.
pero si te dedicas a todo lo que son las artes visuales, definitivamente tienes que nutrirte visualmente para de ahí seguir avanzando. La foto, y nunca te desligues, o sea, solamente pensar que yo hago foto, foto, foto y me encierro en foto, no, olvídate, también tienes que empezar el video, tienes que empezar en otro tipo de cosas visuales, de artes visuales que te puedan ayudar, ¿no? El dibujar también te ayuda mucho. O sea, todas estas cosas te van a ayudar a tu formación y para que más adelante puedas saber resolver y generar tu propio ojo, tu propio enfoque, ¿no? Este es Nancy Dueñas hablándonos sobre fotoperiodismo, sobre narrativa visual, y solo agregar que efectivamente el fotoperiodismo no ha muerto. A pesar del IA y el universo digital que nos plantea el presente y el futuro será aún mucho más rico en términos de apuestas. Y frente a eso, el fotoperiodismo, su fuente sigue siendo el mundo real, como dice Nancy. O sea, el mundo real es no solamente la inspiradora, sino como en otro espacio vamos a hablar sobre el eterno retorno ahora a lo real del ser. Y cómo es que esta realidad, digamos, de alguna forma nos marca y la posibilidad de romper muchos esquemas, lo que otros, digamos, otras disciplinas nos pueden hablar, qué tan creativo se es uno, ¿no? ¿Cómo puede salir de los moldes, dicen, ¿no? O qué hizo Ujú. el postmodernismo con respecto a la fotografía cuando aparece la tecnología, como que desautoriza que no es el mundo real, ¿no? En fin, pero lo concreto, y estamos experimentando, es que el ser humano, para ser como tal, requiere volver al mundo real. Exacto, Y una de las fuentes mediadoras de estar lo más cercano posible con los recursos que ahora permite la tecnología sigue siendo, sin duda, en este caso, el trabajo del fotoperiodista o el lenguaje que trabaja a partir del mundo real que sea. Bueno, hablaremos sobre esto en otro espacio introductorio. Tú sabes que he propuesto a algunos colegas hacer un curso taller sobre esto precisamente con los elementos que acabas de hablar también, y sobre todo cuáles son las posibilidades del fotoperiodismo en una coyuntura de campaña política. Uno, dos. Lo que tú acabas de decir en mundo real ha sido para los interesados en fotografía y su aplicación en los mundos concretos lo que han aplaudido el éxito del nuevo alcalde de Nueva York. Su diseño publicitario de campaña política ha sido acercarse con este concepto de estética de cercanía hacia los bordes de la ciudad, donde viven las gentes con necesidades concretas, no con necesidades que pueden ser resueltas del escritor, no, desde el mundo real. Lo que quiere decir, en términos de no solamente de sociología, teoría en comunicación, y eso hay que, digamos, seguramente habrá perspectivas distintas, pero lo que dicen es claramente, terminó el fin o concluyó el periodo de la representación, ahora la presencia, la presentación, o sea, lo que se quiere mostrar, lo que dijo Nancy, es lo concreto, la experiencia concreta transmitida no como representación, sino como parte de, ¿no? Ser parte de ese proceso, no mirar de lejos, no mirar de fuera, sino desde adentro. ¿Qué es eso? Digamos, el nuevo recurso o el recurso que corresponde en estos tiempos donde las crisis emocionales son muy fuertes. Recordemos que el mercado se mueve por emociones hoy en día y la así fotografía es. también, el fotógrafo también. Y así que estamos en ese mundo. Nancy, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación a ilustrarnos y recorrer parte de tu experiencia con estas apuestas y análisis y lo que viene, digamos, con los que han visto el programa seguramente podrán ver mejor y podrán valorar mejor las atrevidas propuestas no solamente del diseño, sino Ujú. también de las fotografías. Nancy, Exacto. gracias. Espero que no te hayamos apabullado con cosas que... No, 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 para nada. Muchas gracias, Juancito, y nada, gracias a tu público y no se olviden, siempre nutrirse visualmente, pensar afuera de la caja
no tenerle miedo a los blancos y Ahí está. atreverse siempre a explorar su creatividad. Gracias, Nancy. Y tomo la Gracias. última frase. Atrévanse a ver este programa y compartirlo con un resto de amigos. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Nos vemos con todos hasta la siguiente entrega. Gracias, Nancy. Un abrazo. Gracias.